Hola YouTube, ¿qué tal de nuevo? Nos encontramos en otro de las reacciones que vamos a hacer a los vídeos que está publicando de urgencia en estos últimos días el doctor Cano. Vamos ya con él, vamos a hablar de qué está ocurriendo con los aviones. ¿De acuerdo? Entonces os dejo con él mientras me coloco aquí arriba y vamos a ver lo que dice sobre el tema. Adelante. Contigo una información de inteligencia sumamente importante. Todos sabemos que están pasando cosas con los aviones, pero sin dudas el accidente que ahorita mismo está dando mucho de qué hablar es aquel que involucra a una avioneta, un avión ambulancia que se cayó en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Este servidor le dijo que tuvieran cuidado porque se iban a caer muchos aviones. Yo no quise darles muchos detalles porque son expedientes secretos, son informaciones muy delicadas, pero sucedió algo que ya no puedo seguir guardando silencio. Es momento de que la gente sepa qué es lo que está pasando, pero además Efectivamente, el doctor Cano hace unos días nos avisó de este tema de que estaba ocurriendo cosas muy raras con los aviones. Hemos de reconocérselo. Ya les comenté yo a ustedes que tienen mucha fiabilidad y tienen muchos contactos. Entonces, vamos a seguir oyendo lo que dice, porque es muy interesante, al menos por tener curiosidad de lo que está ocurriendo. voy a revelar un informe de inteligencia porque ya sabemos en qué ciudades del mundo hay peligro de que se caigan aviones. Y tienen que tener cuidado porque la situación ha escalado. Y ahorita mismo ya no basta con que una persona no monte en avión. No, ahora el problema es que los que están en tierra también mueren porque cuando aquellos aparatos se caen, caen a una velocidad que prácticamente parecen misiles. Así se vio en Filadelfia, en Pensilvania. Por tanto, la gente que está en tierra también está en peligro. Yo te voy a dar la información y ya de ti depende si te cuidas o no. Para que usted vea qué tan diabólico es esto, porque sabemos que esto es cosa del demonio, ¿eh? Una niña iba en aquel avión, una niña que estuvo sometida a un procedimiento médico para salvarle la vida, estaba con su madre, iban para México y aquella avioneta en medio de aquel trayecto no se sabe por qué motivo se cayó. Pero yo no te lo dije. Yo no te dije, no se suban a los aviones porque se van a caer. Pero pasa que la gente es muy rebelde, muy dura, muy incrédula. Esto es cosa del demonio, porque cuando vemos las actividades que se están dando a escala planetaria, es más que evidente. Los acontecimientos que están pasando son diabólicos. Pero hubo algo que sucedió y que estoy ahora en condiciones de revelárselo. Voy a ponerles un audio de una declaración que se dio en la televisión aquí en los Estados Unidos, concretamente en el canal Fox News, porque resulta ser que un agente de inteligencia que un tiempo atrás trabajaba para el FBI, este señor se llama Jonathan Gilliam, él dijo ante las cámaras y micrófonos, lo dijo y se lo voy a poner. Este tipo de accidentes suelen ocurrir en grupos de 3 o más personas, por lo que no me sorprendería que en el próximo mes tuviéramos otro accidente.
Y yo cuando vi esas declaraciones pensé, claro, pero después dicen que soy yo, que exagero, que yo meto miedo, que yo soy alarmista. Yo no le dije a usted que estas situaciones iban a empeorar. Pues bien, voy a subir el audio para que usted escuche lo que él dijo en cadena. Efectivamente, tiene toda la razón. Él comentó ese tema del que está hablando ahora. Por lo tanto, es muy interesante lo que va a comentarnos ahora. Vamos a escuchar ese audio que nos está diciendo. Yo no he oído, no he visto este vídeo, estoy oyéndolo prácticamente al mismo tiempo que ustedes y me interesa mucho oír esa información. Creo que la facilita en inglés, pero la va traduciendo. Vamos a seguir con él. Cadena a la televisión. Ya va a comenzar. What the hell? What the hell? What the hell? Oh my God. Paciencia, que ahora viene. Usted está viendo cuando aquel avión cayó, que fue como si fuera un misil. La gente que estaba en la cercanía fueron impactadas por pedazos, trozos de fuselaje. Aquello no tuvo nombre. Ante tal situación, en la televisión se hicieron declaraciones. Lo vas a escuchar en inglés, pero yo te lo voy a decir al español. These types of accidents, it will often happen in 3 or more. So it would not surprise me if within the next month, we have another accident. Yeah. In 3 or more. En 3 o más. So it happens more accidents. Van a pasar más accidentes. Él lo dijo. Se lo digo al español. Este tipo de accidentes suelen ocurrir en grupos de 3 o más personas. 3 or more. ¿Se acuerda que él lo dijo? Por lo que no me sorprendería que en el próximo mes tuviéramos otro accidente. More accidents. Él lo dijo. Pero he llegado al momento del programa donde tengo que ya decirle lo que está pasando. Porque si ya los ex agentes de inteligencia... Esto nos va a servir para poder comprobar y para que ustedes, al igual que yo, puedan comprobar si van a ocurrir esta serie de eventos, ¿vale? Nos recuerda que suelen ocurrir entre 2 y 3 veces. Y la avioneta que cayó en picado y que hemos visto en estos días, pues puede ser de los primeros, aparte de todo lo que ha ocurrido con anterioridad. Vamos a seguir escuchándole. Los voceros de inteligencia ya no están guardando silencio, entonces ya puedo hablar. No van a decir que a mí se me fue la lengua. Sí, porque después me están llamando de madrugada a aclarar que yo dije que la corredera, después que está en tela de juicio soy yo. Pero como ya lo dijeron, ahora sí lo puedo decir, ¿verdad? Pues te lo voy a decir todo. Hoy voy a cantar. Comunicado de inteligencia estratégica. Asunto: evaluación de eventos recientes y proyección de riesgos globales. Un patrón de eventos inusuales ha sido identificado en diferentes regiones del mundo, manifestándose a través de incidentes aeronáuticos, interferencias electromagnéticas, incendios forestales inexplicables y alteraciones meteorológicas progresivas. La secuencia observada sugiere la existencia de factores desconocidos que afectan a infraestructuras críticas y sistemas aeronáuticos globales. La comunidad de inteligencia detectó correlaciones con desarrollos tecnológicos avanzados en múltiples países, los cuales podrían estar en fase de implementación encubierta. Aquí, preste atención. Primer punto: manifestaciones previas a los incidentes aeronáuticos. Previo a estos incidentes de aviación comercial y militar,
se ha reportado la aparición de drones no identificados en las proximidades de aeropuertos y centros urbanos. Estos dispositivos, los drones, emiten radiación de microondas de alta potencia, interfiriendo con equipos electrónicos y generando apagones esporádicos. Entre los efectos observados se encuentran desactivación de sistemas de alarma de vehículos y de alarmas residenciales, alteraciones en sistemas de navegación y comunicaciones, reportes de fallas en aeronaves en el momento del despegue y momento del aterrizaje. El informe dice, las aeronaves afectadas han presentado anomalías recurrentes como incendios repentinos en cabinas, fallas en el tren de aterrizaje y colisiones inexplicables con helicópteros en vuelo. En los casos documentados, los sistemas de vuelo automático registraron variaciones abruptas que son consistentes con interferencia electromagnética antes de los siniestros. Punto también a tener en cuenta acerca de los incendios forestales que ocurren en condiciones anormales. Y ahora usted va a entender por qué todo está relacionado. Los incendios surgen en lugares donde Vamos a ver qué comenta de los incendios, porque esto también es muy interesante en este tema. Puede que desvele algún otro secreto. Si ven que me descontrolo un poco con las imágenes, ya saben que soy nuevo en el canal, en este tipo de plataformas, y que de vez en cuando pues me descuadro alguna imagen o se ve algo que no es lo que yo quiero que se vea, pero ustedes me entienden, lo importante es la información que nos va dando, ¿de acuerdo? Seguimos con ello. Por estacionalidad y humedad no deberían desarrollarse de manera tan espontánea. En varias regiones se ha detectado que los árboles afectados presentan signos de combustión interna, indicativo de fuentes de ignición no convencionales. Estos incendios se propagan aceleradamente debido a presencia de brasas transportadas por vientos rápidos muy inusuales, así como cambios bruscos en la presión barométrica, además de alteraciones térmicas en la atmósfera baja. Los eventos coinciden con patrones de actividad atmosférica con la aparición de nubes cuyo desarrollo implica tres fases muy bien definidas. 1. Formación de nubes de tipo cirrus fibratus. 2. Formación de nubes de tipo cirrus Kelvin-Helmholtz. 3. Formación de nubes de tipo lenticulares. Esto se relaciona con la aparición de fallas y accidentes en aeronaves militares y también comerciales. El número de siniestros aéreos ha aumentado en las últimas semanas, como seguro todo aquel que me esté viendo puede dar fe, incluyendo aeronaves comerciales, helicópteros y también jets militares. Entre los patrones observados, el informe destaca pérdida de control en el tren de aterrizaje, explosiones en pleno vuelo con expulsión de los pilotos, así como caídas en picada tras fallo en los sistemas electrónicos. Las autoridades atribuyen estos incidentes a errores humanos y fallos en los controladores aéreos. Sin embargo, los informes internos, expedientes de inteligencia ya han advertido que la frecuencia de estos eventos continuará en aumento. Como bien usted escuchó al principio de este programa, cuando Jonathan Gilliam, ex agente del FBI, dijo que 3 or more accidents happens. Más accidentes van a pasar. En paralelo, lo que más me preocupa es que mientras ocurre toda esta situación, en paralelo, empresas de tecnología en Estados Unidos han intensificado el desarrollo de inteligencia artificial
para la gestión del tráfico aéreo y el control autónomo de los aviones, de las aeronaves. Los ensayos militares y desarrollos tecnológicos avanzados que en paralelo se están ejecutando coinciden con estos eventos. El gobierno de los Estados Unidos ha programado y de hecho está desarrollando un ensayo atómico de preparación estratégica, concretamente en localidades de Albany, en el estado de Nueva York. A nivel internacional, otro país, China comunista, ha estado avanzando en un nuevo proyecto de investigación centrado en el desarrollo de tecnologías de energía de alta densidad. Se presume, según revela el expediente de inteligencia, que dicha investigación podría estar vinculada con experimentos en fusión termonuclear utilizando sistemas de emisión láser de gran potencia. Las simulaciones y predicciones asociadas a estos experimentos están siendo procesadas por una inteligencia artificial muy avanzada. Sin embargo, los reportes de estos agentes secretos ya están hablando de que estas inteligencias artificiales en China han encontrado limitaciones técnicas, limitaciones en la interpretación de datos en dimensiones algebraicas de muy alta complejidad. No les puedo dar más detalles al respecto, pero le puedo adelantar algo. A medida que una inteligencia artificial evoluciona y pasa en su trayecto a convertirse en una superinteligencia artificial, una super IA, ocurre que los modelos de entrenamiento tienen que elevar la dimensionalidad de los datos. Porque no sé si usted lo sabe, pero los números tienen diferentes dominios. Todos los números que usted conoce están enmarcados en el dominio de los números reales. Pero por encima de eso existen otros dominios numéricos mucho más avanzados, mucho más complejos. A medida que se incrementa en la dimensión, en la cantidad de relaciones algebraicas, pero también componentes, cambian las propiedades. La consistencia matemática comienza a verse alterada. Y estas inteligencias artificiales ya comienzan a chocar con ese límite, comienzan a volverse inconsistentes, comienzan ya a entrar en choque directo con incompletitud. Eso es un término matemático que no voy a hablar mucho sobre eso, pero que es lo que está pasando. Eso tiene implicaciones, pero no puedo darles más detalles al respecto. Ahorita mismo las inteligencias artificiales a escala planetaria, las más avanzadas, son capaces de trabajar entre 5 a 6 dimensiones algebraicas simultáneas. No estoy hablando de las capas de datos en la red neuronal, estoy hablando de las dimensiones a nivel algebraico. Eso no es nada en comparación con lo que se puede hacer cuando usted asciende, incrementa datos de muy alta dimensionalidad, como por ejemplo, puedes trabajar hasta con 16 dimensiones, que normalmente es el tipo de flujo de trabajo que yo uso. Pero cuando usted lo lleva a una escala mecánica a nivel automático, estas inteligencias van a tropezar. De hecho, en China ya están chocando con esto. Y eso va a tener más adelante implicaciones cuando suceda otra cosa. No puedo darle más detalles al respecto. Está claro que el hombre sabe de lo que está hablando. Es un poco técnico, pero sí es verdad que todas estas nuevas inteligencias artificiales no sabemos a dónde nos llevarán. Hay que tener en cuenta de todas formas que no debemos de renunciar a los avances tecnológicos, pero no quizás a aquellos que pongan en riesgo pues nuestra vida o nuestra forma de relacionarnos con los demás o en general nuestras familias o nuestro entorno de trabajo, nuestra forma de ser. Y les comento esto porque el doctor Cano en este aspecto está muy bien informado, porque no es que esté leyendo nada, está hablando directamente a la cámara, informando de algo muy técnico que aunque cuesta un poco entendernos, podemos hacernos a la idea de lo que es.
Vamos a seguir oyéndolo. Lo que sí le puedo decir es que el punto, la singularidad tecnológica, el punto de no retorno está muy cerca. Y aquí he llegado al momento del programa donde ya debo advertir. Le voy a decir cuáles van a ser las ciudades del mundo donde van a comenzar a pasar cosas muy raras. Primero van a aparecer unas nubes, que ahora les voy a mostrar cuáles son esas nubes, para que usted la identifique. Le voy Creo que este es uno de los momentos más importantes. Por favor, tengan escucha sobre lo que va a decir, porque nos va a informar concienzudamente de aquellos lugares del mundo, según comenta, donde va a ocurrir algo raro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Escuchemos, porque ahí puede estar tu ciudad. No es para asustarse, es para estar prevenidos ante cualquier síntoma de lo que podamos ver que el doctor Cano ahora nos vaya a indicar. Vamos a seguir con esta información porque se está poniendo muy caliente. decir cuáles ciudades, y por favor, la lista no es exhaustiva. Puede que yo no mencione algún que otro lugar porque es demasiado abarcador, pero por convención le puedo decir algo. Cuando usted escuche una ciudad, quiero que en su mente trace un mapa imaginario y ubique ese punto en el mapa en un radio de hasta 50 kilómetros. Si usted vive en un radio de 50 kilómetros sobre esa ciudad que yo voy a mencionar, tienen que estar atentos en los próximos días porque van a pasar cosas y van a aparecer unas nubes en un orden determinado que ahora les voy a decir. ¿Ya? ¿Cuento con su atención? Perfecto. Las primeras nubes que van a aparecer son del tipo siguiente. Se lo voy a mostrar. Unas nubes de esta naturaleza, conocidas como cirro fibrado o cirrus fibratus en latín, se producen porque debido a fuertes corrientes en chorro en la atmósfera superior, los gradientes de presión favorecen estas nubes tan finas, tan alargadas. Son cirros, pero tienen esta particularidad. Aparecen así en el cielo. Da igual como la veas. Recuerde que esto es solamente con fines didácticos para que usted entienda y la pueda identificar. Pero ellas van a aparecer de cualquier forma. Así, así. Eso depende del ángulo del observador y de la coordenada geográfica donde usted la vea. Perfecto. Ok. Fíjese que tienen un patrón que recuerda a una estela, no sé si se da cuenta, nubes alargadas. ¿Por qué? Por las corrientes en chorro. Ok, lugares donde tienen que estar atentos, ciudades importantes que van a ser testigos de estas nubes, lo voy a revelar. Nueva York en los Estados Unidos, Toronto en Canadá, Los Ángeles en Estados Unidos, México, la Ciudad de México, el Distrito Federal en México, Bogotá en Colombia. También cuidado en Buenos Aires, en la Argentina, en Londres, en el Reino Unido, en París, en Francia, así como también en Berlín, en Alemania, y en Madrid, en España. Cuidado en Oslo, ciudad importantísima de Noruega, así como también en 3 ciudades de China que son concretamente Beijing, en China comunista, usted sabe, Pekín, así como también en Nueva Delhi, en la India, y en la capital del Japón, en Tokio. Luego, esta nube va a empezar a cambiar. Los sistemas de alta y baja presión en el mundo comenzarán a moverse. Va a haber un desplazamiento y entonces sucederá que aparecerán otras nubes. Concretamente, se lo voy a mostrar, las nubes de tipo Cirro-Kelvin-Helmholtz, conocida como Cirrus-Kelvin-Helmholtz. ¿Lo ven? Son unas nubes que se producen por
no sé si lo ve, se producen por un flujo de turbulencia entre diferentes capas de aire. Se llaman así porque reciben el nombre de sus descubridores. ¿Lo ve? Así se van a ver. Y se lo voy a mostrar desde otra perspectiva. Bueno, pues vamos a tener que estar muy atentos a estas indicaciones que nos está dando el doctor Cano, sobre todo si vemos ese tipo de nubes, y atentos a los países que está nombrando. Yo estaba pensando ahora mismo, cuando lo estaba oyendo, de que necesitamos al menos saber de qué estamos prevenidos, de qué estar prevenidos. Por lo tanto, vamos a volver a darle al vídeo para continuar, a ver si nos dice qué hacer, ¿de acuerdo? No se asusten. No es que se vaya a producir una hecatombe, pero vamos a estar informados de qué es lo que va a ocurrir en estos países si por casualidad vemos esta información y este tipo de nubes, ¿de acuerdo? Vamos a seguir adelante con el vídeo. Si viéramos una imagen del satélite, como esta imagen histórica que ahora le voy a mostrar que fue observada en Nueva Zelanda, mire cómo se ve. Se ve así, en una de las islas de Nueva Zelanda. Es como un flujo de diferentes masas que chocan y crean un patrón turbulento. De más está decir que por donde pase un avión, si hay este tipo de nubes, la turbulencia es extrema, altamente peligrosa. Peligro para la Ciudad de México. Peligro para Boston en los Estados Unidos. Peligro en la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Tienen que estar atentos en el Gran Santiago en Chile. Atentos en Río de Janeiro en Brasil. Atentos en Reykjavik en Islandia en Europa. Atentos en Copenhagen en Dinamarca. Cuidado en ese lugar. Atentos en la capital de Italia, en Roma, porque van a ver esas nubes. También en Atenas, en Grecia, atentos, van a aparecer esas nubes. Y en varios lugares de Asia, concretamente en Mumbai, en la India, así como en Seúl, en Corea del Sur, y en Hong Kong, en China. Ahí va a ocurrir una diferencia en la velocidad de diferentes capas a niveles altos de la atmósfera. Van a haber diferencias en velocidad en cuanto al viento, porque va a haber cizalladura en esos niveles de la atmósfera y van a aparecer esas nubes. Cuando en muchos aviones la gente vuele por encima de esas nubes, y ojalá, yo no quiero enterarme de que alguno de mis seguidores no hizo caso a mi advertencia y después pasó un susto, un sofocón, no, porque un avión, que si la emergencia, que la locura, que se cayó, yo no quiero ni enterarme, porque de verdad que me daría mucha tristeza que después de que yo me he sacrificado tanto y me he arriesgado tanto en informarles todo esto con días de antelación, con meses, porque llevo repitiendo esto como un disco rayado desde hace varios meses. Y la gente nunca acaba de entender que tú eres alarmista, mentiroso, que tú lo que quieres es obtener visualizaciones. Para nada. Mira, si yo quisiera obtener visualizaciones, yo hiciera otra cosa, no este tipo de programas. Pero ya sabemos que cuando las personas estén en aviones y vuelen en estos lugares, desde la altura, lo que se va a ver es esto. Así lucen los cirros de Kelvin Helmholtz. Es así. Y entonces, ahora la situación se torna muy, muy impresionante. Porque, fíjese que ya le he leído ciudades clave donde van a pasar estas cosas. Pero hemos llegado al punto donde se materializa la tercera fase. Aparecen las nubes lenticulares, familia. La pesadilla de los pilotos en los aviones, los altocúmulos.
estas formaciones nubosas que muchas veces se forman en montañas, en lugares donde hay mucha turbulencia, aparecen de esta forma. Son unas nubes que recuerdan a unas motas de algodón con una característica muy distintiva, como si fueran hongos, como si fueran artefactos en la atmósfera, pero tienen esa particularidad por sus características termodinámicas a nivel atmosférico, pero que hay algo que las hace muy impresionantes. Cuando se pone el sol o cuando sale el sol, en dependencia del momento del día en que ocurra, la coloración de la atmósfera las vuelve de este. Me tiene en un vilo. ¿Ustedes han entendido qué es lo que tenemos que hacer? Porque, bueno, vamos a seguir con el vídeo, pero solo nos está explicando lo de las nubes, cuando aparezcan este tipo de nubes. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario que dejarme para saber a qué se refiere cuando veamos esto? Bueno, supongo que lo seguirá explicando en el vídeo. Vamos a ver. Tono, así aparecen, y la gente cuando las ve se asusta, y con toda razón. Usted no es el único que se asusta. Cuando los pilotos en las cabinas ven esto en los aviones, huyen porque saben que en esas nubes la turbulencia es extrema y puede incluso hacer caer las aeronaves. Pues bien, eso ocurre porque hay vientos muy fuertes en niveles medios de la atmósfera que pueden ser indicativos de que se va a estabilizar el clima o que va a empeorar en dependencia. Si los altocúmulos se dispersan, indica buen tiempo. Si cambian a otro tipo de nube, entonces indican mal tiempo. Y aquí ya podemos mencionar cuáles son las ciudades donde se van a ver estos fenómenos. De más está decirle que si usted vive en alguno de estos puntos, tenga cuidado, porque van a pasar cosas. En los Estados Unidos, muy cerca de las montañas rocosas, alerta para Denver, en Colorado. En Canadá, concretamente Calgary. En el Ecuador, cuidado, en Quito, va a ocurrir que una baja presión va a interactuar con la cordillera de los Andes, ahí en esa zona en Quito, en el Ecuador, y van a aparecer este tipo de nubes. Cuidado en Bolivia, concretamente en La Paz. Se va a sentir un viento muy fuerte que primero va a estar representado en niveles altos de la atmósfera y luego va a interactuar con otros sistemas de presión y lo van a sentir en superficie, en la tierra, en La Paz, en Bolivia. Tengan cuidado la gente que me esté viendo desde la Argentina, concretamente en Mendoza. Atentos en Mendoza, van a pasar cosas. En Europa, concretamente, me he puesto hasta nervioso. Me he puesto hasta nervioso porque usted no se imagina la cantidad de cosas que estoy viendo ahorita mismo. En Europa, en Ginebra, en Suiza, cuidado, va a pasar una cosa en los Alpes. En Innsbruck, concretamente Austria, cuidado. Grenoble, en Francia, cuidado. Mucho cuidado en una ciudad de Italia, concretamente Bérgamo. Ahí tengan cuidado. En Asia, casos muy concretos. Se van a ver estas nubes en Katmandú, que está ubicado en un país de Asia, concretamente Nepal, cerca al Himalaya, usted sabe. Una de las montañas más altas de la Tierra está ahí, en el Himalaya. Pero también en el Tíbet, concretamente en Lhasa. Y finalmente en una ciudad de China, en Urumqi. Ahí van a verse porque va a pasar una cosa con las montañas. En las regiones montañosas a gran altura va a verse un fenómeno atmosférico, pero no puedo dar más detalles al respecto. Las anomalías observadas indican cambio en las condiciones operacionales a nivel global. Así está advirtiendo el expediente. La convergencia de eventos
sugiere la posibilidad de un fenómeno que va a afectar de forma sistémica a todo lo que es tráfico aéreo, aviones, aeronaves. Van a pasar cosas. Esto afecta la estabilidad a nivel de infraestructura clave. Usted se recuerda que yo le dije, por toda una serie de expedientes que previamente ya lo había visto, que todo esto se iba a acelerar una vez que Donald Trump entrara a la Casa Blanca. Y recuerdo que en un programa en exclusiva que hice con los miembros de este canal, les dije, van a haber accidentes en la infraestructura crítica. Efectivamente, eso es verdad. Comentó hace, pues, un mes antes de que Donald, o un poco más, porque yo vi ese titular de que en cuanto Donald Trump ingresara en la Casa Blanca, pues iban a ocurrir cosas muy extrañas, y es lo que está pasando. Vamos a ver si tenemos suerte y no es así todo lo que él dice. De todas formas, ya estoy un poco recapacitando, y si ven que me equivoco, díganmelo en los comentarios, que el problema puede ser de aviones o de cosas raras que vayan a ocurrir por culpa de este tipo de nubes, ¿no? Es lo que yo entiendo. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Todo esto se viene observando con puentes que se caen, incendios en fábricas, accidentes que no son tan accidentales, explosiones y cosas muy raras que están pasando. Pues bien, esto conjuntamente con otras cosas revienta y se acelera cuando el presidente Trump entre a la Casa Blanca. Los miembros de este canal que están ahí en el chat no me dejarán mentir. Fue así como lo dije y les dije, tienen que desde ahora prepararse, tengan pastillas de yodo, tengan mascarillas, tengan su purificador de aire, tengan caretas, guantes, guarden comida, tengan todo lo que sirve para purificar el agua, porque van a pasar. Y de hecho, yo como vidente de su canal, el motivo principal por el cual estoy haciendo estos vídeos que llevo haciendo sobre este tema y sobre el doctor Cano en estos últimos días, lo he hecho por precaución y por decirles a ustedes que tengan cuidado, o al menos que se esté prevenido ante cualquier cosa. Nunca está de más. Hombre prevenido vale por dos, según dice el refrán español. Pero no es solo aquí donde va a ocurrir. Ha nombrado muchas ciudades del mundo. Yo intentaré en la descripción poner todas las ciudades del mundo que ha nombrado, a ver si al menos el algoritmo hace que llegue a todos esos lugares esta información. Traduciré el vídeo en todos los idiomas que pueda e intentaré publicarlo lo antes posible. De todas formas, ya he visto que hay nuevos vídeos preparados por el doctor Cano sobre este tema, y si me fuera posible, intentaré también hacer otra reacción al respecto. Recuerden que el canal del doctor Cano es Medicina, Salud y Vida, ¿de acuerdo? Por si quieren ir directamente y verlos ahí. Y que esta reacción a sus vídeos, pues las hago principalmente por advertir, porque ustedes mismos comprueben. Quizás mi palabra de que he visto muchas cosas de las que se han cumplido de lo que él ha dicho, espero que les sirva de algo. De todas formas, no me jugaría mi reputación poniendo un tipo de información falsa. Esperemos que las cosas sigan el curso que deban de seguir, pero para bien, para nosotros. No nos queda otro remedio. Vamos a seguir escuchándolo. Cosas. Y no descarto que haya un apagón masivo, porque la infraestructura está bajo ataque. Usted se acuerda que yo se lo dije. Le dije, todo esto son cosas que
están pasando y que marcan la antesala de la llegada de otra pandemia. ¿Por qué? Porque son ajustes, son cosas que pasan que están relacionadas. Porque piénsalo por un segundo, si viene una pandemia y tú tienes que decirle a la gente, bueno, vamos a encerrar, vamos a producir un encierro, porque como la otra vez cuando el COVID, la gente no va a querer. Pero ¿cuál es la forma más impactante, más fuerte, más estremecedora que a escala global usted tiene para encerrar a la gente? Suspender los vuelos. Si usted corta el tráfico aéreo, ya la gente no se puede mover. ¿Y cuál es la justificación que puede hacer que muchos gobiernos cierren los espacios aéreos y no permitan que la gente viaje en aviones? Aparte de un virus que se propaga a nivel pandémico, la justificación más grave, la justificación más razonable es: los aviones ya no son seguros, está fallando el sistema, errores humanos, vamos a hacer otro cambio. Ahí sí la gente diría, bueno, es verdad, porque si se caen tantos aviones es porque ya no son tan seguros. Pero entonces viene una transnacional, una corporación, no quiero decir ese nombre, porque en boca cerrada no entran moscas, y usted sabe que a mí todo el mundo me conoce y después se forma la corredera y no quiero verme en corre, pero todos sabemos cuál es la corporación que tiene todo este tipo de asuntos con inteligencia artificial, con cohetes, con carros que se manejan solos, con toda una serie de cosas. Usted está viendo, ¿verdad? Aumento de eventos a escala mundial en los próximos días. En los lugares que les mencioné, estén atentos, miren al cielo. Las señales van a verse sobre el cielo, porque esta amenaza está sobre nuestras cabezas. Y fíjese que hay personas que se sentían muy seguras, muy protegidas, y de repente, como pasó en Filadelfia, como pasó en Washington, D.C., cerquita de la Casa Blanca, por cierto, y en otros lugares del mundo. Fíjese cómo aquello cae del cielo, así, nuevo nivel desbloqueado de miedo, nuevo miedo desbloqueado, porque el nivel de miedo va incrementando, esto va increciendo, nuevo nivel de miedo desbloqueado. Estás muy random, muy aleatorio, sentado en un restaurante, comiéndote una comida y un fragmento del fuselaje de un avión que cayó en una corredera. Y lo más impactante, qué casualidad que en esa avioneta iban médicos. Sí, porque la niñita que iba para México, que estaba con su madre, habían médicos. ¿Sabe Dios qué sabían esos médicos? Yo no quiero hablar sobre eso, no quiero tocar esa gaveta porque tiene bichos, tiene cucarachas y no me gusta hablar de eso, pero me estoy acordando ahora del avión del Brasil donde iban unos médicos que habían descubierto cosas muy importantes sobre el cáncer. Iban a un evento de cáncer y yo les dije, aquí está pasando algo. Esos médicos sabían cosas que podían salvar a la humanidad. Y ahora vemos que un vuelo de ángel, así se llaman ese tipo de vuelos, vuelo ángel, donde va un paciente pediátrico, una niña, un angelito. Eso es para que usted vea que esto es cosa del demonio, porque esto no es algo humano, esto es una cosa diabólica, esto es cosa del diablo. Cuando usted ve que en un avión donde iba una niña con su madre, ese angelito con su mamá, que venía ya curada de darse un tratamiento, ya iba para su casa recuperándose, le habían salvado la vida, estaban los médicos ahí al lado de ella. Y así no pasó nada, todo estaba bien y de repente, ¡bum!, todos murieron. Eso es cosa del diablo. Y hay gente que todavía no se da cuenta. El demonio anda como león rugiente. No tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. Sabemos contra quién tenemos lucha. Y esta, mira, huestes, son huestes. Esto es cosa mala. Lo que pasa es que yo no quiero hablar. Y seguro hay gente que me está diciendo, pero tú eres médico, tú eres científico o eres un fanático religioso.
Oiga, como científico, como médico, le puedo asegurar, primero, es amor a Dios, es la fe ciega en Dios. Eso es lo primero, porque un corazón que no tiene a Dios consigo, quien no tiene a Jesús en su corazón, usted me perdona, ese corazón está endurecido y eso es recipiente para que vengan otras cosas que no son de Dios. El que entendió, entendió. Muchas gracias por haber estado en este programa. Paso ahora urgente a una transmisión especial con los miembros de este canal porque Bueno, pues esto ha sido todo lo que les quería mostrar. Cada uno que tome las precauciones que quieran. Espero que les haya gustado el vídeo. Gracias si han llegado hasta este momento. Me gustaría que se suscribieran al canal y que le dieran a la campanita, lo típico de siempre. Y si no quieren, pues al menos denle un like. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado estas advertencias. Espero que todo sea falso y no se cumpla nada, pero estemos prevenidos ante lo que pueda ocurrir. Recuerden darle al like, al menos, para poder seguir haciendo vídeos de este tipo y de todo el tipo de vídeos que hacemos en el canal, que ya sabéis que es un canal variado. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, un saludo desde España, Islas Canarias, a todo el mundo. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Gracias por estar ahí.